Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día lunes 29 de julio de 2024. Hoy tenemos que discernir la Escritura conforme a la palabra del Señor, lo que nos enseña la Iglesia. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 19 al 27. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó a Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuando le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque haya muerto, vivirá, porque Jesús es la resurrección. No hay muerte para Él. Para Él todos estamos vivos. Qué hermoso esto, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Escritura entonces? Porque Él dice, Él es la resurrección. Solamente habrá que creer. Pero ahora preguntemos, ¿creemos al Señor? ¿Quién quiere morir? Nadie. Nadie desea morir. Pero el problema está que cuando no hemos escuchado el Evangelio, su palabra, entonces sí sentimos miedo y temor a la muerte. Pero si hubiéramos escuchado el Evangelio, todos vendrían a buscar al Señor. Si hubieran escuchado el Evangelio, o la mayoría de gente llegara a entender que Jesús es la resurrección y la vida, todos deberíamos juntar a la mesa del Señor a escuchar su palabra. Pero como la humanidad en este tiempo no cree en la palabra, más bien cree a muchos hombres que hablan por ahí, que tiene grandes hazañas para curar, para tener toda clase de enfermedades. A ellos sí van y quieren curarse. Pero el Señor dice en su palabra: yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Oiga lo que dice: todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Ese es el presente. Ustedes y yo estamos vivos, ¿sí o no? Ustedes y yo tenemos oído, tenemos boca para hablar, tenemos todo lo que tenemos, y eso somos nosotros. Pero si creemos en Él, no moriremos jamás. Pero ¿cómo lo vamos a creer? Si todo el mundo, por ejemplo, el que está más allegado, por ejemplo, el vicario de Cristo, que es San Juan Pablo II, murió. Pero si él estaba más cerca del Señor,
Entonces, pero para el Señor, la muerte física no es nada para Él, porque la vida que deja de este mundo, para Él la vida eterna es lo más importante. ¿Por qué lo más importante? Porque Él dice, aunque haya muerto, jamás morirá. Solamente lo que hay que creer es en la palabra. Encontramos una cita bíblica donde nos hace llegar un poquito más la idea. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Aquí dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pero entonces aquí dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. O sea, nunca vamos a morir. Solamente hay que llegar a Él y solamente hay que creerle a Él. Y eso es lo que hoy en este tiempo está escondido en la mente del hombre, en su corazón. Y por eso, cuando le viene una enfermedad, se piensa mucho en morir. No, yo no quiero morir. Porque está lejos su mente lo que el Señor nos habla. Y dice el 40. Si esta es la decisión de mi Padre, toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida eterna. La decisión del Padre es que hay que creer al Hijo para tener vida eterna. Pero lo que hay que hacer es contemplar. Dice, y yo lo resucitaré en el último día. O sea, en un momento sí tenemos que padecer, pero tenemos una esperanza. Tenemos la esperanza que Jesús es nuestro Padre y Él es el que nos va a resucitar en el momento oportuno. Pero lo que hay que hacer es dos cosas: creerle a Él en su palabra y contemplarlo. ¿Cómo contemplar? Hay algunos que hablan por ahí la oración de contemplación. Pero nosotros podemos contemplar, nosotros los que tenemos a un Jesús vivo, real y verdadero en el pan, nosotros podemos contemplar en la hostia consagrada, decir, Señor, tú estás allí. Mírame mi pecado, mírame mi flaqueza, mírame mi necesidad, mírame lo que bueno que has hecho. Yo quiero darte gracias. Podemos contemplar de una manera especial. También nos dice que cuando Él dice, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 51. En verdad les digo, el que guarde mi palabra, no probará la muerte jamás. Si esto dice el Señor, es cuestión de creerle. Entonces, ¿no me voy a morir? Sí, tenemos que dejar este mundo para encontrarnos con Él. Porque Jesús mismo lo mataron, ¿sí o no? A Él fue crucificado y llegó al Padre. Y eso es lo mismo que podemos nosotros. Nosotros moriremos para alcanzar la vida eterna. Una vida que no probaremos la muerte jamás. Pero lo que hay que hacer es creamos en Él y guardemos su palabra. ¿Cómo lo vamos a guardar su palabra? Es hacer lo que Él dice, no cambiar el Evangelio, no torcer la Escritura. Encontramos también el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice, en verdad les digo, el que escuche mi palabra, otra vez. Allá dice, el que guarda mi palabra. Aquí viene a decir, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Queridos hermanos, aquí hay algo que nosotros no tenemos
aquí estamos como que entre la espada y la pared. ¿Creemos o no lo creemos? Si lo creemos, fácilmente tenemos una vida eterna. Fácilmente no probaremos la muerte. Pero si no escuchamos su palabra, ¿cuándo vamos a escuchar al Señor? En mi casa, sí, puedes orar y puedes doblar rodillas delante del Señor. En casa, escuchar su palabra, sí, está bien. Leer su palabra como estoy haciendo ahí con ustedes, compartiendo con ustedes en casa. Pero, ¿cómo podemos ver? Es en una comunidad, en una asamblea, en la Eucaristía. Para eso dejó, porque el Señor siempre se estuvo en la sinagoga proclamando su palabra. Siempre en una sinagoga nosotros tenemos la iglesia donde podemos ir a escuchar su palabra y podemos disfrutar y discernir y comer esa palabra que es tan dulce y agradable para su corazón, para mi corazón, cuando tenemos una libertad. En Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, solo voy a leer unos 2, 3 versículos. Dice, ¿qué conclusión sacaremos? Mire, dice, ¿qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Ahí está. Aquí nos habla un poquito, el apóstol San Pablo nos habla. Nosotros tenemos que morir al pecado para poder alcanzar la vida eterna. Él es la resurrección, Él es la vida, escuchar su palabra, pero tenemos que apartar de irnos. Si hemos pecado, tenemos que dejar ese pecado. No volvemos a vivir ese pecado para alcanzar la vida eterna. No puede uno alcanzar la vida eterna, no puede uno tener vida si estamos en pecado. Tenemos que cambiar el rumbo de nuestra vida, dejar el pecado y vivir en la gracia. Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados con Cristo Jesús, hemos sido sumergidos a la muerte. Oiga lo que dice, hemos sido sumergidos a la muerte. Por este bautismo, en su muerte fuimos sepultados con Cristo, así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezaremos una vida nueva, una representación de su muerte, nos injertó en él, pero compartiremos también su resurrección. Ahí está. Yo soy la vida, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Él murió, sufrió la muerte, pero tiene la resurrección. Y esa es la esperanza de nosotros, que tenemos que encontrar la salvación, encontrar con Él a través del bautismo. Pero no seguiremos pecando, porque el pecado es el obstáculo que no nos deja pasar para la resurrección, o no deja pasar para la vida eterna. Entonces es el momento, el tiempo oportuno donde nosotros debemos de tener un arrepentimiento. Alabado sea Jesucristo. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 12, es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo, y en él fueron resucitados por haber creído en el poder de Dios que resucitó entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados. Ustedes estaban muertos por sus pecados. O sea, cuando dejamos el pecado, ya estamos vivos, ya estamos sanos del pecado. Y dice, ustedes estaban muertos por sus pecados, y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo, nos perdonó todas nuestras faltas. Alabado sea Jesucristo. Si nosotros creemos esa palabra, si nosotros nos injerta esta palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer?
es entonces empezar a dar gracias a Dios. Entonces empezamos a tener una alegría, un gozo y un ceder. Porque ¿qué dice aquí? El que tenga sed, nunca tendrá sed. Porque buscando al Señor, nuestra sed siempre nos va a complacer el Señor. Nuestra ansiedad de la muerte, de la pena, de la circunstancia de la vida, el Señor nos da el alivio. Por eso cuando nos dice la Escritura, venga a mí los cansados, yo los haré descansar. Yo los aliviaré, de las otras versiones. Porque el Señor es nuestro Padre, es nuestro Señor. Lo único que tenemos que hacer es guardar sus mandamientos. Lo único que tenemos que hacer es escuchar su palabra. Y lo único que tenemos que hacer es dejar el pecado para seguir una vida recta. Bienvenidos, gloria al Señor.